Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Viernes al fin, mi querida Carito. Eso, choque esos 5, mi querida Parcita. ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana? Bien, ajetreada, ¿sí? Pero creo que más tranquilas ya. Pero ustedes saben que el caos vehicular... Acostumbrada al centro ajetreo. paseño, sí. Hoy día está toda la semana movilización de maestros. Esperemos que la próxima semana haya solución. Pero bueno, lo bonito es que es viernes. La paz. Lo lindo es que es viernes. ¿Tú, mi Carita, qué tal tu semana? Bien, bien, con los mismos afanes, la rutina, ¿no es cierto? Y bueno, unos días más que otros con el estrés, pero bien, ahí llevándola. Vamos Qué bien. bueno, eso. Me alegra que usted también tal vez ya esté descansando, ya ha realizado todas sus actividades y más bien se está preparando para que el fin de semana pueda estar con la familia, no sé, meterse a la camita porque están igual descendiendo las temperaturas, pero para que pueda planear una actividad que lo reconforte. Bueno, hoy tenemos un tema que ustedes nos han pedido, nos han solicitado dentro de las sugerencias y creo que es un tema que es muy importante tratarlo, ¿no, Carito? Sin duda alguna, cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, entramos en un estado de shock, ¿no? Que muchas veces no sabemos cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a afrontar esta situación. Una situación, por supuesto, difícil, ya sea la de un familiar, la de un amigo, ¿no es cierto?, alguien cercano. Yo creo que es un momento de la vida, lo hemos dicho siempre, donde nos replanteamos muchas cosas, donde nos sentamos a reflexionar y bueno, vamos a estar hablando y profundizando precisamente sobre este tema, así que a toda la gente que ya nos está viendo, póngale like a este episodio número 54, compartan en sus redes sociales, estamos en la página de YouTube, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, nos van a encontrar como Vaya Par. El día de hoy hemos denominado el programa ¿Cómo afrontar el duelo? ¿Cómo sobrellevarlo? Y hoy estamos con un invitado especial que se encuentra en Alemania, pero él es muy querido por todos los bolivianos y por todos los conocimientos que nos da, así que no sé cómo voy a pronunciar tu nombre, amigo, pero nos corriges. Estuvo practicando. Sí. Wolfgang Kellert. Lo dijo con miedo. Wolfgang. ¿Hasta cuándo, Denise? ¿Hasta cuándo, Wolfgang? ¿Cómo se pronuncia? Wolf, sí, Wolf como lobo. Ya, Wolf. Y Gang. Wolfgang. Gang. Wolf, espera, lo voy a anotar. Oye, Cari, todos me conocen ¿Y el hace 20 apellido? años y hasta ahora no sabes pronunciar mi Hace nombre. mucho. O sea, yo te decía Wolfram. Y seguramente No, Wolfgang, rebautizado y un me encanta montón de veces. Sí, de todo me dicen, de todo, así que no se preocupen. No nos sentimos mal entonces. Amigo, a la distancia No, te para enviamos un abrazo y muchísimas gracias por darnos tu tiempo. No sabemos qué hora es allá, no sé si estás tal vez en Madrugando, madrugada. trasnochando. Son las 5 de la mañana acá. Oh my God. No, mentira. Tenemos 5:30. 5 horas más con Bolivia, son las 8 menos 10 ahorita. Bueno, está muy nos bien. quedamos tranquilas. La noche es joven y es Sí, sí. viernes todavía, entonces vamos a charlar largo y tendido. Gracias por aceptar esta invitación. Un tema muy fuerte, ¿no? Un tema del cual no podemos esquivar, ¿no? Ninguna de las preguntas, porque realmente es un momento por el que vamos a pasar todo ser humano, o ya han pasado seres humanos, o recién lo van a experimentar. El tema del duelo. ¿Qué es el duelo realmente? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es el duelo para ti? Bueno, el duelo es pues una etapa en la que de adaptación para volver a un estado emocional equilibrado que se tenía antes. Es una etapa donde uno empieza a acostumbrarse a lo que va a ser su nueva realidad y pues obviamente va a depender de la cultura, de las costumbres para ver cómo ese duelo es aceptado. Tómalo simplemente como una etapa de adaptación post partida del ser querido. Sí, lo que habíamos visto no solamente, que lo vamos a tocar seguramente más adelante, no solamente cuando dices duelo se refiere a la pérdida de un ser querido o a la pérdida de alguien que tú quieres, sino nosotros también atravesamos como personas duelos, quizá algún cambio brusco, mudanzas, separación de parejas, por supuesto. despidos, y bueno, como tú lo explicabas, realmente ese duelo es ese proceso, esa transformación y esos pasos que se siguen prácticamente hasta volver a la normalidad, no sé si normalidad o realidad. Sí. ¿No es cierto? Wolfgang, cuéntanos un poco acerca de cómo deberíamos sobrellevar. Sabemos que obviamente las personas son diferentes, ¿no? Y cada quien lleva sus emociones de diferente manera. Pero ¿cuál podría ser una recomendación?
Mira, realmente eso, como tú dices, depende mucho de cada persona y de cada sociedad, por supuesto, ¿no? Tú vas a encontrar, hace mucho tiempo hubo una escritora, una doctora suiza que escribió el libro sobre la muerte y los moribundos, cuyo objetivo era ayudar en cuidados paliativos tanto a los moribundos como también a los parientes. Ujú. Y justamente ella, a raíz de esto, sacó 5 etapas que eran importantes para que la misma gente aprenda a sobrellevar esto. Y estas etapas, por ejemplo, tenían que ver, ya sea por si tú eras el moribundo o por si tenías una persona que iba a fallecer. Entonces, ella te daba 5 puntos, por decirlo así, 5 etapas para que uno empiece a afrontar de manera consciente lo que es un duelo. Estas etapas son tan conocidas, tan famosas en el mundo que sale hasta en Los Simpson, cuando el Homero iba a morirse. Él Ujú. entra en las etapas justamente de la negación, de la ira, ¿Qué de te la eso? ¿Qué te parece negociación, si vamos desglosándolas para depresión que y también las aceptación. vayamos anotando y para que la gente también pueda identificarlos? Muchas personas tal vez Ujú. están atravesando esos momentos. Sin duda. ¿Y estos Ujú. procesos iniciarán cuando ya hemos perdido al ser querido o quizás nos vamos preparando No, cuando esto hay es la antes. oportunidad? Esto es antes. Justamente Elizabeth Kübler-Ross se preocupaba porque la gente, tanto los moribundos como los familiares, tuvieran un proceso mucho más asequible al Ya. momento, obviamente dependiendo de la cultura. Entonces ella mencionaba que uno podía pasar por estas fases, tanto el moribundo como el futuro doliente, ¿no? La primera de Mm, negar lo que está pasando, porque entran las personas en un estado de shock ante esta pérdida posible y después entran inclusive en un momento de ira, como lo menciona Elizabeth, donde puedes sentir resentimiento o frustración por lo que no puedes hacer nada al respecto en torno a la persona fallecida. O si no, si la persona está ya en los últimos momentos, también viene la tercera etapa, que es la de la negociación, donde tú intentas cambiar el mundo, pues negociando con Dios, si quieres llamarlo así, mm, haciendo toda la clase de juramentos y peticiones para que no ocurra eso, pero claro. Sí. al final, pues definitivamente uno llega a entrar a una cuarta etapa que es la depresión, ¿no? Donde se experimenta tristeza, vacío, aislamiento social. Es la etapa más dura para todos. Y finalmente la etapa de la aceptación. Entonces, esta Elizabeth te comentaba que te decía que ibas a pasar por estas etapas para que empieces a asimilar el tema del duelo. Pero lo que pasa también es que hay personas que te dicen cómo ayudar a una persona Mm. con el duelo, más allá de que haya esta parte que tú le adviertes a la persona. Ujú. Y definitivamente no hay una manera correcta de sobrellevar un duelo, porque, bueno, cada persona y cada proceso es único. Diferente. Entonces, lo único que más se sugiere es que se escuche a la persona, simplemente ser un buen apoyo, un buen oído. O si no, también proveer un apoyo práctico, porque tal vez por el tema ya eh, de los papeleos y del momento Claro. afligido, se puede ayudar con cosas prácticas, como por ejemplo, quién le va a hacer los mandados de la casa, en fin, los trámites, ese tipo de cosas prácticas. Pero sobre todo ser muy comprensivo y paciente con la situación, evitar arreglar la vida de la persona o Claro. solucionar sus Qué buen sentimientos punto. y por supuesto no minimizar su dolor, dejar que viva su dolor, que siga adelante sin juzgarle en ningún momento y sin decirle pudo haber sido mejor, ahora está descansando en paz, quédate tranquila, simplemente eso y también apoyando a que no se descuide de su bienestar, tanto físico como emocional, ¿no? Es Claro. decir, que siga descansando, se siga alimentando y por supuesto, ya en el peor de los casos, tal vez buscar una ayuda profesional. En todo caso, yo les estoy mencionando ahorita de lo estándar, de lo que suele hacer la Ujú. sociedad. Pero una vez más, todo depende de las creencias que tengas en torno a la muerte. Justamente en uno de los libros que escribí, yo menciono en uno de los capítulos, menciono lo siguiente, que si tú aprendes de qué se trata morir, vas a también entender de qué se trata vivir, porque siempre tenemos un rechazo muy grande a la muerte porque no sabemos qué es lo que pasa. Sí. Y, por ejemplo, ¿Y tú crees, siempre, perdón, que siempre, podríamos prepararnos? mira, es difícil prepararse Ujú. porque eh, creo que nunca uno está preparado para esto. Más allá de que tengas una visión distinta de lo que es la muerte, más allá de que tú creas, por ejemplo, en la reencarnación
o en etapas posteriores a la post-vida, si quieres llamarlo así, eso sí ayuda mucho. Por ejemplo, lo que te mencionaba, había gente que, hay un autor muy importante en Brasil que ya falleció, se llama Chico Xavier. Yo recomiendo sus películas porque este ha sido el medium más querido del Brasil, pero lo han adorado a este Chico Xavier. Y él se caracterizaba por transcribir las cartas de los seres queridos que ya habían fallecido. Ya. Entonces las personas iban donde Chico y decían, bueno, ellos no le decían nada, solo se quedaban ahí, de pronto Chico transcribía y decía, leía la carta y la persona que estaba de duelo de pronto se lanzaba a llorar porque sabía que esa carta era para ella, porque era De su con ser nombre, con querido. apellido y con todo. O sea, él Y lo recibía las interesante, cartas de la Un gente. medium, algo así. él, no, 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 no. Él recibía de arriba los mensajes. Es más, Chico Xavier es tan famoso Ajá. que más de una vez la justicia brasilera Wow. ha fallado a favor del fallecido gracias a las psicografías de Chico Xavier. Wow. Justamente en la película Chico Xavier hay una parte donde mencionan esta parte, esto que ha sucedido en la vida real, Ajá. donde hay dos muchachos, uno de ellos muere accidentalmente con un disparo, pero al amigo lo meten a la cárcel y los papás lo detestaban con justa razón al muchacho, hasta que Chico canalizó la carta del fallecido eximiéndolo de culpa a su supuesto asesino porque se trataba de un accidente y además iba con la firma del fallecido. Y la Wow. policía brasilera con perito experto en mano verificaron la firma Y era y tal dieron la cual. libertad al que estaba acusado de asesinato. Bueno, Dios Eso ha mío, qué pasado en Brasil. historias. Poco común, Lo, in- totalmente. Para lo nada. interesante de esto es que pese a que el objetivo de Chico era decirles a las personas a través de sus mensajes, la muerte es solamente una transición a otro estado. Solo ha fallecido el cuerpo, mas no nuestro ser. Alma. Aún así, pese que muchas personas recibían los mensajes de sus seres queridos, pero así, con lágrimas, porque era con nombre, con apellido, con todo, y Chico no los conocía, porque tú ibas a la casa de Chico y tenías, qué sé yo, 300, 500 personas y Chico no tenía forma como saber de eso. Pero aún así, las personas, pese que recibían la carta de su hijo o de su papá, de su ser querido, aún seguían en dolor, no superaban el dolor, pese a saber que sus hijos seguían vivos, solo que en otro estado de conciencia, si quieres llamarlo así, solo que en otro plano dimensional. Entonces, ahí toca saber realmente, eh, hay mucha gente que dice el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Ujú. Entonces, cuando tienes una información más allá de tus creencias religiosas, pero por lo menos que te amplíe el espectro de otras culturas, y su visión sobre la muerte, también va a cambiar tu visión sobre la vida. Y creo que eso nos falta mucho porque muchas personas tienen miedo a hablar del tema de la muerte y nunca se preocuparon por indagarlo hasta de pronto como algo parte de tu Sí. cultura general de qué pasa cuando te mueres, qué es lo que ocurre después. El caso, por ejemplo, de Elizabeth Kübler-Ross es muy importante porque ella atendía a las Vos personas que se iban a morir lo mejor que se podía, los cuidados paliativos y ya, para que tengan una buena transición, tanto ella como los Sí, parientes. antes que Pero nos, ¿dónde nos fue lo cuentes esa interesante? historia, ya que hablaste de cultura, quisiera saber cuál es la diferencia. ¿Hay diferencia para poder sobrellevar el duelo? Tú que estás en Alemania, justamente, Es queremos que a eso aprovecharte. quiero llegar. Ajá. Elizabeth Kübler-Ross tuvo la situación que se le murió uno de sus pacientes, ¿ya? Ujú. Pero a los 3 días salió de una muerte clínica. O sea, lo dieron como muerta clínicamente, pero volvió a la vida, si quieres llamarlo así. O sea, a Resucitó. partir de ese momento, Elizabeth Kübler-Ross empezó a averiguar todos los casos de gente con muerte clínica. Y resulta que empezó a hacer como 20.000 entrevistas a personas que habían estado clínicamente muertas y Ujú. eran de distintas culturas todas, desde ateos hasta católicos, hasta musulmanes, lo que fuera. Ya. Y todos relataban lo mismo al morir, ¿Veían porque la luz? inclusive ellos, dependiendo de la cultura, veían la luz, Ah, dependiendo de la cultura también los recibía la deidad de su creencia, pero lo más importante de eso es que la gente
detallaba cómo habían muerto en el quirófano o cómo los habían operado. Inclusive gente que era ciega detallaba con claridad hasta las cosas que vestían los doctores y los médicos. Entonces, Elizabeth Kübler-Ross, el resto de sus años, se la pasó tratando de hacer entender a la gente doliente que la muerte no existe, que es un paso más, simplemente a otro plano de conciencia. El hecho que no los veamos no significa que no estén ahí, sea en este plano o en otros que desconocemos. Entonces ahí te das cuenta, Elizabeth Kübler-Ross decía que no importaba la cultura que tuvieras, todos los que volvieron de la muerte venían con un profundo sentido del servicio al prójimo. Entonces te mencionaban que la mejor manera de enfrentar la muerte, de esperar la muerte, es haciendo una vida de servicio. Y en el momento que te enfocas desde este punto de vista, obviamente tu sentido del dolor, del sufrimiento, del abandono, del quedarte sola o abandonada por esta persona querida, cambia la posición, cambia tu situación, cambia tu forma de ver la vida. Yo siempre sugiero las películas de Chico Xavier o sus libros, son maravillosos. En internet vas a encontrar varios. Uno se llama Nuestro Hogar, que es la vida de un fallecido relatada por él. Es muy interesante. Todos son libros técnicamente reales, verdaderos, verídicos. También Las Madres de Chico Xavier es una película, la otra es Nuestro Hogar, la otra es Chico Xavier, se escribe Chico Xavier, Xavier, sí, ya lo pero si encontramos. ponen Chico Xavier van a encontrar todas sus películas. Pero eso es, tal vez tú me digas, yo no creo mucho esas cosas, pero también, por ejemplo, en Tengo uno de una los libros que... consulta referente Dime. precisamente a esta historia que nos contaste de Chico Xavier. La gente que lo va a buscar, que necesita este tipo de comunicación post-muerte, ¿será gente que no acepta la pérdida de un ser querido o realmente serán por temas burocráticos, ¿no? Como nos mencionaste quizás en alguna oportunidad, o realmente no logran entender que su ser querido pasó a otra dimensión, a otro plano, al cielo, depende de la religión donde ustedes quieran llamarlo, el tema de la aceptación, es decir, no, él de alguna forma va a seguir vivo y quiero que esté vivo y me voy a comunicar con él. Sí, definitivamente. La gente iba porque lo extrañaba y porque además querían convencerse. Muchos no conocían el trabajo de Chico. Entonces iban porque cuando te enfrentas a estas situaciones como que estás dispuesta a creer en todo, ¿no? Sí, Con tal de tener totalmente. noticias de alguien. Entonces, mucha gente ha hecho eso para hallar un consuelo, para reforzar su estadía en este plano físico durante esa ausencia y otros simplemente para reforzar inclusive su religión. Entonces, inclusive iban donde Chico gente de distintas religiones y el resultado era el mismo. O sea, todos, seas budista, seas cristiano, seas lo que fuere, todos debemos vivir en amor. Y era el mensaje que venían de todas las culturas y en todas las culturas, por más que había inclusive una mayor apertura, era inevitable sentir el dolor y el querer estar de alguna manera cerca al ser Claro. querido. Ahora, tú que ya has hablado de dolor y de diferentes reacciones, ¿tú qué crees? O sea, qué es lo que pasaría? Y hablando de culturas nuevamente, porque hay personas que son mucho más expresivas, que si lloran, que hay muchas lágrimas. Muchas veces se dice que las lágrimas también son sanadoras, que son terapéuticas, que te ayudan a superar tal vez ese momento difícil, te ayuda a desahogarte. Y hay personas que muchas veces también he escuchado, no sé si tú también, Carito, que dicen, por ejemplo, ay, no, que la hija no lloró. No lloró porque está tranquila y porque está en paz y porque cree que, o sea, que cumplió, digamos, con su mamá, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, que evitan llorar. Ahora, ¿habrá una diferenciación o dependerá de la persona, dependerá de la cultura? Porque nosotros entendemos que los alemanes son un poquito más, Es que yo creo que más nadie serios, más no que sé. uno mismo va a entender tu dolor y tampoco eres consciente de cómo lo vas a reflejar en su momento. Puedes quizás desvanecerte o quizás encontrar tu lado más fuerte, tu lado para dar consuelo. Yo creo que es una incertidumbre hasta que llegue el momento. Bien. Y creo que cualquier dolor, ya sea el más serio, el más expresado, es totalmente respetable. No puedes cuestionar a una persona que está pasando por un duelo por No, su expresión. No, para nada, No. ¿no? Pero sí ayudar. O sea, porque hay gente que No, tal vez ayudar en reprime general, y claro. evita llorar, digamos, pero tal vez que podría ser algo positivo.
¿Qué opinas? Pero lo que menciona Denise es algo que es muy común, lo que se llama un duelo aplazado, Ujú, por distintas razones, ¿no? Pues de pronto es una respuesta emocional cuando de pronto la persona no procesa adecuadamente su dolor y no se permite sentir o expresar sus sentimientos. A mí me ha pasado eso cuando falleció mi papá. Yo estaba en Venezuela y mi hermano me dio la noticia y cuando hablé con mi mamá dijo, el papi antes de irse dijo, nada de llorar, al que llora tres en el po, ¿no? mm, Entonces se me quedó eso y yo no lloré, no me salían las lágrimas directamente, no me salían, he estado como un mes así, o sea, medio que en shock, shock, ¿no? claro. Sin expresar nada, bajoneado, me soñaba todas las noches con él, hasta que un día, como un mes después, ¡buah! Me salió todo el llanto y solté todo. Y aún así me soñé muchas noches con mi papá, siempre él estando enfermo, siempre estando en dolor y tenía esos sueños horribles. Pero años después, por ejemplo, esto hago un pequeño paréntesis, Claro. eh, un autor que es muy importante para mí, que se llama Anthony William, dice, tiene un artículo que dice, ¿por qué los sueños malos son buenos? Y en este caso yo siempre me soñaba con mi papá con mucho dolor. Entonces él menciona que nuestra mente, por una cuestión de protección, se bloquea para evitar con ese estrés físico que inclusive puede dañar tu sistema inmune y te puedes volver loco con tanta palabra en la cabeza. Entonces la mente se encarga de bloquear esas cosas, consciente o inconscientemente. Y cuando tienes un sueño así triste, malo o pesadilloso, Ujú, pesadilla, claro. Anthony William dice, es el alma que está lidiando por ti para deshacerse y limpiar, desatar esos nudos, limpiar esos traumas, etcétera, etcétera, para que tu vida cuando despiertes sea más llevadera. Mm, Entonces, desde ese punto de vista, muchas culturas, ni siquiera culturas, muchas líneas de pensamiento te recomiendan, obviamente, siempre buscar un equilibrio, buscar un tipo de meditación, oración, como quieras llamarlo, siempre tratarte de conectarte contigo mismo y sobre todo de expandir tu conciencia para que veas que esto no acaba acá. Que esto no acaba en el momento que encerraron, que cerraron las puertas del cementerio y te fuiste a tu casa. Entonces, la idea de todo esto es de que estos duelos nos enseñen a ver la vida de manera distinta y, como mencionaba al principio Denise, a veces es muy difícil asimilar el dolor, la respuesta emocional y pues si tenemos un duelo aplazado que a futuro puede traer inclusive consecuencias de salud, porque mientras más triste estés, vas a generar un mayor daño a tu sistema inmune. Y en el claro. momento que baja tu sistema inmune, pues te enfermas desde el primer De todo. resfrío que pescas hasta algo Ujú. más duro, ¿no? Yo, hablando de los sueños, tengo una anécdota también para compartir con ustedes. Hace un par de años, 7, 8 años, falleció de forma muy violenta en un accidente de avioneta una expareja mía de colegio. Muy joven Ah, él, papá joven, joven, joven. mm, Eh, yo le tenía muchísimo cariño, pasamos muchas cosas juntos y para mí fue un shock enterarme de esta noticia a través de las redes sociales. ¿Qué me pasó salud. con los sueños? Los días después de la muerte me soñaba mucho con él, yo con una impotencia muy grande, ¿no? A gritos, a llantos, evitando que él suba a esa avioneta, porque como que le decía, te vas a morir, no te subas, vas a tener un accidente, ¿no? Y con una angustia y desesperación. Y llegó un momento, semanas después, donde en ese mismo sueño, que era muy repetitivo, él volteó, me abrazó y me dijo, todo está bien, todo está muy Sí, sí, sí. bien, estoy bien, todo está bien. Nunca más me volví a soñar con él y pienso desde ese ¿Y cómo momento despertaste? con mucha más tranquilidad, porque cuando pensaba en su fallecimiento, me venía una angustia, pensaba en sus hijitos, porque yo ya tenía uno chiquito también, pensaba en su familia, en cómo se había ido un muchacho con tanta vida por delante, tan buena persona, solidario, en fin, estaba muy choqueada, muy afectada. Y desde que tuve ese sueño, como que yo lo solté también, lo dejé ir, entonces lo recibí, porque así está en mi cabeza y así lo quiero pensar, que recibí un mensaje de él para darme esa tranquilidad, porque él sabía que yo estaba muy afectada. Entonces, no sé si estas cosas la maneja realmente el cerebro, porque son cosas a veces inexplicables, ¿no? Si son cosas realmente de tu cerebro o son cosas que vienen de mucho más allá.
Justamente esa es la labor que tenía Chico Xavier, de dar esos mensajes para que la gente vuelva a entrar en su paz. Y muchos de las menciones, eh, ¿cómo te puedo decir? Mucho de lo que dicen, por ejemplo, la línea espírita de Chico Xavier, más allá de tu creencia religiosa, es de que tus seres queridos pues se manifiestan a través de tus sueños porque es el lugar donde pueden encontrarse juntos, Claro, ¿no? como la No en el plano conexión. físico, pero un lugar intermedio. Lo mismo le pasó a mi mamá. Mi mamá lo lloraba tanto a mi papá que un día mi mamá soñó en que mi papá le decía, eh, ya no llores porque me haces dar frío. Oh, Y a partir de ahí nunca más mi mamá entendió, hizo el clic. Tú podrás decir, fue su cerebro o fue la energía de mi papá que hizo contacto con mi mamá en la etapa del sueño donde supuestamente nosotros entramos en estados de sí. conciencia más elevados. Ajá, Y eso hay varios autores que te lo demuestran científicamente también, sí. de que pese a que tu cabeza puede estar, tu cerebro puede estar muerto clínicamente o por lo menos en estado de coma, no sé cómo explicarlo, tu conciencia sigue. Entonces, cuando tú despiertas de esos echaques, de esos estados de coma donde no tienes señal cerebral, igual recuerdas lo que pasa, igual entras en estados de conciencia más profundo. Y creo que ese tipo de cosas son interesantes conocerlas, divulgarlas, saberlas, más allá de la línea religiosa que tengas, porque Claro. esa información cada vez se vuelve más científica y explicable y medible y cuantificable. Entonces, eso te ayuda un poco a ver las cosas con otros ojos y no quedarte en un sueño, en un dolor que crees que es injusto, que puede ser hasta tu karma, que puede ser el castigo que estás pagando y no va por ahí. Qué bonito, la verdad, escuchar esas palabras y esos sueños. Y gracias, Carito, por compartirnos igual, al igual que Wolfgang, sus experiencias. En mi caso, la verdad, creo que no ha sido eh, tan desgarrador, o bueno, de esa manera. Yo perdí a mis 5 abuelitos. Bueno, 5 porque tengo un tío abuelo que lo quiero mucho, pero todos eran por tema de enfermedad, de edad. Entonces, como que uno iba asimilando mucho mejor y como siempre te dicen, ¿no? Es que ya estaba sufriendo, ya estaba mal, ya no tenía ya una vida de calidad, ¿no? Las enfermedades, qué sé yo, tratamientos, siempre fue muy duro. Entonces creo que no tuve tanto ese sentimiento o esa desesperación, sino como que la aceptación llegó más rápido. Puede pasar así, puede, que se aconseja también, y creo que recordar los momentos bonitos fue lo que nos ayudó, por lo menos a la familia, a mejorar. Ujú. Sí, es un momento, ya te digo, eh, imprevisible. No sabes cómo lo vas a manejar realmente. Ujú. Y ya te digo, tal vez en el momento del shock es la parte más difícil, la parte evidentemente más dolorosa, Claro. pero después viene pues esa etapa de duelo que mencionábamos al principio, que es nuestra etapa de readaptación a nuestra nueva realidad sin ese ser querido. Y esa palabra que decías, Carito, que es tan bonita, ¿no? Aprender a soltar. Aprender a soltar esas emociones para poder realmente recuperar, ¿no? Claro, y me refiero a soltar eh, como que ese dolor y esa angustia, porque no vas a soltar nunca el amor y los recuerdos de esa de esa persona, perdón, Ujú. porque van a vivir de alguna forma en ti, porque han Siempre. formado parte de ti y todo eso que forma parte de ti te hace ser la persona que eres, ¿no es cierto? Pero creo que de alguna forma también hay que ser conscientes de que llega un momento en que no podemos entrar en una depresión y tenemos que seguir viviendo y tenemos que aprender a levantarnos todos los días y empezar a hacer de nuevo la rutina y empezar a sonreír y empezar a ver las cosas bonitas de la vida. Yo creo que para mí eso es soltar, ¿no? Como que no un olvido, sino como un decir, ok, he tenido mi duelo, he tenido mi etapa, pero también depende mucho de mí el pararme y continuar, porque la vida continúa. En todo caso, lo que mencionas, Carito, es algo importante. Vuelvo a lo que dije hace unos cuantos minutos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es Totalmente. opcional. Y el sufrimiento es opcional de acuerdo a tus costumbres y a tus conceptos también que tienes de la vida, ¿no es cierto? No se trata, por supuesto, evidentemente tenemos que soltar esa ¿Carga? carga emocional que Ujú. nos afecta, ¿no es cierto? Pero si tú, por ejemplo, eres de una línea, llamémosla espiritual, donde estás totalmente convencida que tu ser querido solo ha cambiado de estado, del físico al gaseoso, si quieres Ujú. llamarlo, eh, pues comprendes la muerte, comprendes que la muerte solamente es una etapa, es un,
es simplemente una transición entre dos tipos de existencia. Ujú. Y si estás convencida de eso, pues yo creo con toda seguridad que el dolor se minimiza y no es tan largo ese duelo y peor un sufrimiento del por qué esto, por qué el otro, por qué tanta injusticia, por qué lo Claro. quiso Dios, etcétera, etcétera. El por Si qué. comprendemos que todos estamos de paso y Ujú. simplemente algún momento vamos a cambiar de, de estado de conciencia a uno Como más elevado, ser más puede ser conscientes más de la fácil. muerte, ¿no? Porque yo creo que hay personas, y justo teníamos una invitada, Vero Pérez, que nos acompañaba Ajá. la semana pasada, hace un par de semanas, perdón, y desde que falleció su mejor amigo, ella nos decía, yo ya no le tengo miedo a la muerte, porque entendí a través de todo su proceso previo a la muerte, porque él sufría de un cáncer terminal, Ujú. aprendí a A vivir. realmente a disfrutar de la vida, ¿no? Y creo que no tengo nada pendiente. Entonces, y ella muy joven, ¿no? Una mujer bastante joven, dijo, creo que estoy lista para cuando me llegue el momento. Y vemos así diferentes casos, como personas también que despiden a sus seres queridos con alegría, vestidos de colores, con Ujú. música, con Hasta con aplausos. baile. Recién ha salido una noticia Sí, internacional Sí, en sí, sí. en una... Francia, ¿no? Sí, creo que así Ujú. despidieron con un baile, una manera diferente. Pero bueno, Y es esas que serán personas que entendieron realmente lo que es la muerte y pasar, o simplemente son es que dependerá tal perspectivas, vez nada también de más. la situación, ¿no? Tú, Ayer justo presentábamos una noticia de un pequeñito de tres ay, Dios años, mío, de un sí, pequeñito de 3 años que fue atropellado, sí. atropellado, embestido por un camión y Uf. el papá, o sea, el papá de las declaraciones y no sé cómo en ese momento entiendes, ¿no? O No, sea, no, 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 dependerá no, igual no. de No, la por supuesto. De la situación situación, ¿no? y no sé, o sea, por ejemplo, ¿qué le puedes decir a ese papá? O sea, ¿cómo puedes ayudar? Porque la mamá estaba en terapia intensiva y el pequeñito de tan solo Fueron los tres dos años, atropellados, mamá e hijito. sí. Ujú. Sí, creo que depende de la Yo le, yo situación. le, yo le recomendaría, obviamente, es duro, es traumático, es terrible. Yo le sugeriría a este señor que una vez que esté un poco más tranquilo, vea la película Las Madres de Chico Xavier, porque justamente muestra casos de padres que pierden a sus hijos, pero muestra el enfoque em, de por qué ya no sentir más el dolor y aprender a soltar, como dice Carito, ese dolor, ese lazo y dejar que la vida continúe. Fluya. Por cierto, ese es otro título de las películas de Chico, y la vida continúa. Ujú. Son películas que más allá de tus creencias, pues rescata de ellas lo que más creas que vibren contigo y puede ser de utilidad para ti. Ahora, qué duro, ¿no? Gracias. Porque estaba leyendo igual a un par de artículos y Ujú. decía, el dolor más grande, la pérdida más De un grande hijo. dentro de todos estos duelos es la de un hijo. Es la de un hijo. Es como una pérdida que nunca entiendes, que nunca comprendes, Ay, porque sí. por lógica, entre comillas, estamos como que pensando que los adultos se van primero, que los abuelitos se van primero, luego los papás, como que hay un orden, ¿no es cierto?, para la muerte. Y cuando Ujú. se va un pequeño, cuando se va un hijo, me dicen, me cuentan que es el dolor más grande y tal vez muy difícil de De Sin sanar. superar. duda, sin duda, sin duda. Seguramente que sí, ¿no? Eso lo hablábamos y para una mamá y para un papá, yo creo que este proceso sí vendría a ser mucho más largo, mucho más... De acompañamiento, de profesionales, ¿no? Algo Sí. más... O sea, lo que no que quisiera ver, digamos, qué errores no deberíamos cometer, porque hay momentos en que uno, tal vez por tratar de dar consuelo, hasta incluso habla de sus experiencias, de sus dolores, y prácticamente no validas lo que esa persona está sintiendo, ¿no? O a veces la juzgas, entonces evitemos, Ujú. ¿qué errores generalmente se cumplen cuando está una persona en proceso de duelo? Lo que mencionaste, justamente, lo que mencionaste, uno no minimizar su dolor, comprender, ser más que todo un apoyo y mm, no tratar de minimizar lo que le ha pasado, ¿no? Simplemente ser un apoyo en lo práctico, en lo que necesites y como mencionaba hace un Ser ratito, ujú. más bien te lo haré algunos trámites, puedo hacer esto, ¿qué más puedo hacer claro, por ti, para Claro. ayudarte, etcétera, etcétera? Y sobre todo escuchar y estar presente hasta que la persona siga adelante. Obviamente uno va a querer consolar, va a querer decirle ya no pienses en eso, ya no hagas el Sí. otro, pero uno no está en las sandalias del otro. Entonces el dolor tiene que calmar, la inflamación tiene que bajar por sí sola. Algún momento va a atenuarse y ahí tal vez sí ya se pueda ayudar con algo más proactivo, pero
decirle qué hacer o qué no hacer a una persona doliente creo que puede ser muy complicado e incluso Contraproducente. contraproducente a veces. Sí, totalmente. Y en todos los casos, cualquier tipo de problema que está pasando una persona, por más que seamos empáticos, nunca vamos a entender realmente por lo que está pasando, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, el mayor apoyo es decir, estoy aquí para cuando necesites, ¿no? Sí, sí, Mis sí. oídos, mi compañía, y Ujú. simplemente hacerle notar que tu presencia está disponible para cuando necesite. Más allá de eso, creo que no es necesario, porque incluso hay personas que les gusta estar en estos momentos en soledad, ¿no? Vivirlo en Sí, 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 soledad. sin No sé compartirlo. si esto será más ¿Verdad? sano o no, pero es respetable. Como decíamos, cada persona es diferente y también hay muchas personas que desean aislarse y creo que Sí. está bien darles ese tiempo prudente para que ellos de alguna forma vayan saliendo también o vayan buscando ayuda o no sé, es un tema muy complejo, es un tema Mm. muy complicado y desde afuera solo nos queda estar, nada más. Así es, así es, así es. Estar Ujú. ahí presentes siempre para el apoyo. ¿Y cuándo te das cuenta que ya has aceptado, que ya hay un cambio? Y ahora sí relacionemos tal vez el tema del duelo a, no sé, cualquier otra situación, separación de pareja, lo que decíamos, tal vez dejar algún trabajo o cambiarse de ciudad, no sé, porque todo es parte del proceso. ¿En qué momento uno dice, sí, ya lo superé, ya puedo seguir adelante? Bueno, cuando recuerdas, pienso yo que es cuando recuerdas sin dolor, sin ese dolor que te imposibilita, que te frena, que te frustra. En el momento que sí recuerdas al ser querido, pero ya sin ese sufrimiento, creo que ya estamos en momento de seguir adelante con más calma, con más dedicación y con más claridad también de pensamiento. Ujú. ¿Y cómo podemos acompañar también y hablar de este tema tan complejo con los niños, el tema del duelo? ¿Cómo Y lo denunciar? toco porque yo recién perdí a mi abuelito hace poco, que era muy pegado a mis hijos, y tengo el pequeñito de 4 años, que hasta el día de hoy ya pasaron 6, 8 meses. Sigue preguntando. No, no solo pregunta, de repente le da un ataque de llanto y menciona que lo extraña y que lo extraña, extraño a mi abuelito, extraño a mi abuelito. Entonces, claro, yo entro en un dolor muy grande también porque intento consolarlo, explicarle que él no va a volver, porque me pregunta cuánto falta para que baje del cielo, para que vuelva. Entonces, es un tema muy complicado porque yo quisiera sacarle ese dolor a mi pequeñito, porque me mata verlo así, pero también, o sea, llego a pensar que no tengo todavía yo esa fortaleza, es como que todo lo contrario, me recuerda y me quiebra, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar estas situaciones con los niños, con los pequeños? Sé que hay que hablarles con honestidad y con la verdad, siempre, toda la vida, pero es complicado con los niños manejar este tema de pérdidas y duelos. Bueno, mucho va a depender también de la cultura que tengas en torno a lo que quieres transmitirle a tus hijos o a los pequeños. Ujú, Es evidente que los niños, por ejemplo, hasta eso de los 5 años, están fusionando prácticamente su cerebrito, está en modo Z bajo y están prácticamente en estado hipnótico. ujú. Entonces, lo que le digas va a marcar su futuro. Wolfgang, Eh, perdón que te corte, realmente necesitamos hacer una nueva conexión porque estamos a minutitos de que se corte, así que te enviamos nuevamente el enlace, por favor. Ya estábamos a segunditos que se corte para seguir con esta respuesta que realmente nos interesa, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando en esto del duelo y sobre todo tal vez conociendo un poco más, ¿no? Conociendo, leyendo, informándote, yo creo que las situaciones se van superando también de esa manera. Yo hasta hace un par de meses, 8 meses atrás, que perdí Ujú. a mi abuelito, veía la muerte como un tema lejano, ¿no? Sí. Veía el dolor de otras personas como un tema totalmente extraño porque yo no lo entendía, yo no lo había vivido. Eh, y bueno, hace 8 meses que pasé por ese dolor y realmente por más que piense que uno está preparado porque sufría ya de alguna enfermedad o porque estaba delicado y porque incluso llegas a pensar que es lo mejor para que esa persona pueda descansar de todo el sufrimiento que está teniendo en este momento, yo creo que nunca estás listo para despedir a un ser Ujú. amado. Yo creo que no hay eso donde nos vinimos preparando como familia y fue más llevadero. No, yo desde mi experiencia puedo decir que no, fue un shock total, fue un dolor inmenso que 8 meses después seguimos trabajando en aquello Ujú. para poder, ¿no? Salir adelante, no voy a decir superar porque creo que no es la palabra correcta, sino saber Sobrellevar. vivir, ajá, con ese tu dolor e ir transformándolo también y nada, pensando que
que hay una vida todavía que nos sonríe por delante y empezar a pensar en ello, ¿no? Entonces, es muy complejo este tema. Ya tenemos nuevamente la conexión y me encantaría que puedas terminar de responder este tema del duelo con los niños. No sé si ya lo... Sí, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahí estás de nuevo, mi querido Wolfgang. Estábamos hablando de los niños, nos estabas hablando, perdón por haberte cortado. Lo más importante es que no mezcles tu propia contaminación y contamines eso al niño, ¿no? Porque uno vive con traumas, con frustraciones, con esquemas muy cerrados sobre la muerte, por ejemplo, sobre lo que es el sufrimiento, no es el sufrimiento, y eso lo estás transmitiendo a una cabecita que es como una esponja. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado en la forma de enfocar, pero sobre todo lo que creo que es tratar de mostrarle al niño como un proceso, ¿cómo te puedo decir? Em, Amoroso, de apoyo, pero que el niño aprenda a no tener miedo a estas separaciones. Tal vez esa es la parte más compleja, porque el grueso de nosotros no tenemos información como para decirle, mira, en tal cultura, por ejemplo, celebran, hacen fiesta, etcétera, etcétera, hacen esto, hacen el otro. Yo creo que no hay que dejarle esa semilla del bajón, de la tristeza y todo eso, y de consolarlo, pues así, lo siento, no puedo hacer nada más. Sino tal vez yo por mi parte motivaría al niño a que inclusive se interese más un poco por, eh, no sé, pues por orar más, por tratar de conectarse en el corazón con las personas, que sepa que cuando una persona muere está más cerca de nosotros más que nunca. Y yo lo llevaría por ese lado. Pero ya te digo, en general la sociedad convencional que conocemos, en la que vivimos, no tiene una cultura sobre morir. Simplemente te pesca en curva y arreglátelas como ese rato sientas, ¿no? O sea, Claro. de un psicólogo, un apoyo religioso o lo que fuere, pero eh, si hay algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho es conocer, informarme de otras líneas religiosas, de otras culturas, inclusive cosas científicas. Eso me ha ayudado a abrir la cabeza. El día que mis seres queridos tengan que partir, evidentemente los voy a llorar, los voy a llorar, pero ya no los voy a sufrir como los sufrí con mi papá. Cuando falleció mi papá, yo no tenía esta información y para mí fue el acabose. Pero en el momento que abres tu cabeza y ves que hay muchos mundos más, creo que eso puede ser de gran ayuda para todos y con mayor razón para los niños. Amén. Y así nos quedamos con ese mensaje. Wolfgang, muchísimas gracias. Realmente creo que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y tener este tipo de charlas nos ayuda, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Seguro, o sea, no hay mayor certeza en la vida que la muerte, o sea, todos vamos a llegar a ese momento, vamos a perder a muchos seres queridos y creo que tenemos que trabajar. No sé si previamente, si se puede, quizás sí, como tú bien nos decías con tu experiencia, ¿no? Leyendo, informándote, buscando otras vivencias, otras culturas, alguna forma que te ayude también, ¿no es cierto?, abrir la mente. Creo que hoy en día ya estamos en una época donde no podemos vivir con la mente cerrada sobre un tema en específico. Tenemos que tener la abertura para poder nutrirnos de diferentes lugares y poder agarrarnos de donde más nos convenga, por decirlo así, ¿no? Y lo que más nos vaya a ayudar y facilitar en esta vida. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy bonita. He sentido muchas emociones mientras hablábamos, porque yo también recordaba a aquellas personas, ¿no?, que ya no están en este plano de la tierra, de la vida, como quieran llamarlo, y he disfrutado mucho. Gracias, querido Wolfgang. Ay, te queremos comprometer públicamente, por favor, para el otro tema que queremos tratar, el tema de la alimentación, ¿no? Que ya me había adelantado. Por favor, yo quiero darles un último tip antes de salirnos del tema. Sí, por favor. Les recomiendo un libro que se llama Morir para ser yo, de Anita Moorjani. ¿Ya? Morir para ser yo, porque tanto Elizabeth Kübler-Ross como Anita Moorjani, como muchos otros autores, mencionan que toda la gente que ha estado muerta clínicamente o que tienen ese contacto interdimensional, interplano contigo,
muchos de los que fallecieron y volvieron a la vida no querían volver a la vida de lo maravilloso que era estar en otro estado. Wow. ¿En serio? Anita Moorjani. Entonces, obviamente, eso es una fase, eso es una parte, ¿no? Hay otros autores que te mencionan que vas al lugar dependiendo de cómo es tu vibración, cómo ha sido tu vibración hasta ese momento. Pero más allá de entrar en esos recovecos, este libro de Morir para ser yo justamente te dice, he tenido que morir para ser yo, ¿no? Eso es lo lindo del libro de Anita Moorjani, que se los recomiendo y les va a hacer un clic. Muchas Eso, gracias. ya está entonces anotado. Y cuando lo leamos podemos juntarnos para hacer Compartir. otro podcast y poder desglosar un poquito más, que me parece súper interesante. Cuando gusten, hay tantos temas tan lindos, tan maravillosos, que bueno, pues es lindo abordarlos. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo, te agradecemos nuevamente y queda pendiente entonces nuestro próximo podcast, porque ahora sí tenemos que aprender de alimentación, ¿eh? Eso sí que nosotros tenemos que estudiarlo primero igual. Amigo, Vale, encantado. que descanses, que les tengas vaya lindo lindo. fin de semana. Ustedes igual, pásenla bonito, que estén bien. Gracias. Muchas gracias, Chao, gracias. amigo. Qué Chao, lindo nos vemos. episodio el del día de hoy. Ya lo saben, entren a las redes sociales de Vaya Par, pónganle like, comenten, compartan, porque estoy segura que esta información es tan nutritiva para Sí. todos nosotros, para toda la gente O que que lo nos escuchen, sigue. ¿no? Lo pueden escuchar por Por Spotify cuando vayan de un supuesto. lugar a otro, cuando estén limpiando la casa, cuando estén haciendo cualquier actividad. Yo creo que siempre ayuda, ¿no? Y las personas que están tal vez más identificadas con cierto tema, también nos va a servir. Todos crecemos y todos aprendemos. Ay, he quedado así con... En paz. No, medio tristona, te digo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahí está. Vamos a cambiar completamente de tema porque faltan muy poquitos días para el Día Sí, del Padre. el domingo. El domingo El ya es domingo, el Día ¿ves? A ver. del Papito, Sí. así es, del rey de la casa. Y si todavía no tienes regalo, no te preocupes, tenemos la opción, pero ideal para que tú vayas y adquieras un paquete en Tu Piel Bonita Spa. ¡Wow! Miren, por favor, vamos a darles estas noticias porque pueden dar al papá un regalo que realmente se los va a agradecer. Porque ellos que, aunque no lo crean, les encanta consentirse. Y vamos a hablar de esta limpieza facial porque por el Día del Padre, en Tu Piel Bonita Spa, hay una promoción de 2x1. Oh, my Por God. tan solo 249. Así es, ¿dónde puedes ir? En Miraflores, en la avenida Saavedra y Villalobos, al lado del Colegio Dora Smith, edificio Independencia, Mezanino Oficina 7. Están también en el Prado, mucho más céntrico, entre el Prado y Colón, una cuadra abajo de Correos, edificio Galería Litoral, subsuelo Oficina 2, y en Ciudad Satélite, en el Alto, sobre la avenida del Policía, entre calles Valivian, Otero y Diego de Portugal, edificio Montenegro, piso 4. Ya les saben, la mejor opción para papá. Está bien que se mime también de vez en cuando y estoy segura le va a encantar. Es Tu Piel Bonita Spa. Eso, a consentirse, señores. Ahí veíamos un papá sonriente, feliz, ahí con todos los Detrás de esa tratamientos. mascarilla. Exacto, hay una sonrisa amplia. Felicidades a todos los papitos. Aprovechamos para mandarles un abrazo, un beso, agradecerles, por supuesto, a nuestros héroes por todo lo que hacen para que los hijos salgamos adelante. Bueno, y para terminar también tenemos que agradecer a Colnatur. Así es, miren por favor Miren. estos productos que tengo en la mano. Y se acuerdan que el anterior episodio dijimos que vamos a regalar para que prueben y lo comprueben Vamos a además, ¿no es invitarles, cierto? sí, sí, A sí. nuestros fieles seguidores, pues bien, eso hicimos, ya tenemos la lista de nuestros fieles seguidores. Están en las redes sociales, por si acaso, para que ustedes puedan ingresar, todo totalmente transparente y puedan ir a recoger su Colnatur. Pero hoy tenemos también acá una persona que ha venido personalmente a recoger su Colnatur. Y la vamos a conocer a esta cámara, por favor. Vamos a tener... ¡Ah, por allá directo! Conmigo. Allá, perfecto. Vente. ¿Cómo Bienvenida, estás? felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Carola, Mi nunca te Carito, toqué. casi, Tocallita, tocaya, tocallita. Por poquito. ¿Cómo estás, Carito? Muy bien, un gusto poder estar con ustedes, como decía, es un sueño hecho realidad. Oh, Carito, Para nosotros venir. encantados. Ahorita voy. No me voy a No, salir aquí ya plano. estamos un par de nichos, no. ¿O quieren que vaya? Ya, ahí un trío. Vengan, vamos a estrecharnos. Gracias a ustedes. Gracias a ti por seguirnos y por seguirnos. acompañarnos. Miren, ahí está, le vamos a obsequiar, le vamos a invitar, mi Carito. Ahí está. Le vamos a invitar eso, tu Colnatur. Gracias por seguirnos a ti en el podcast, gracias por escucharnos y siempre nosotros atentos a todo lo que nos quieran decir, ¿no? A los temas que se quieran tratar.
Claro que sí, gracias querida Denise, gracias querida Carolina, la verdad es un sueño hecho realidad, ustedes son un referente para mí también, y estoy muy feliz también con Colnatur porque la verdad sí lo consumo, toda la familia, sí, muchas gracias, más bien, les tengo un obsequio. ¡Ah! No, nosotras teníamos que regalarte a ti, no tú a nosotras. Claro, claro. Sí. Dale, dale. Ay, mamita, qué lindo. Miren, por favor, a ver, espera, el micrófono es lo que Miren, ¿lo hiciste tú, Carito? No, una amiga muy querida es la que la hace ella lo hace, entonces son bocaditos especiales de Paola Nacho, sí, espero les guste. A ver, no, nos va a encantar, miren. A ver, abramos un hito. Por favor, claro, por favor. No, más bien La regalada tenías que ser tú y terminamos también nosotras. Con rellenito. La rosita, ¿sí? Viene con rellenito de marshmallow. Sí, son los chocolates tiernitos de Paulita Nacho. Paulita Nacho. Paulita Nacho, chocolates tiernitos. Besos, Paulita Nacho. Carito, hermosa, qué placer. Quédate un ratito más que nos vamos a sacar fotos y demás. Vamos a despedir el episodio. Este es tu Colnatur. Y para toda la gente también que quiera adquirirlo, por este mes de marzo, hay un descuento de hasta el 25% en todas las farmacias de nuestro país. Así que vayan por su Colnatur favorito. Hay este Sport, que es para personas que hacen actividad física. Sin embargo, hay una variedad impresionante y diferentes sabores para que tú los vayas combinando también con tus comidas, con tus bebidas, con tus recetas y con lo que quieras. Lo bueno es de que el suplemento viene con vitaminas, así que no solamente nos ayuda a la piel, sino a articulaciones, a músculos y a todo, ¿no? Así que hay que aprovecharlos. Gracias Colnatur también por la confianza. Y bueno, así llegamos al final, mi Carito. Nos despedimos. Así es, miren, con esta flor deliciosa, con este dulce riquísimo, buena compañía, nos despedimos de este viernes de Vaya Par. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este podcast y nuestro reencuentro, como siempre, con muchos más temas que los vayan a alimentar su espíritu, su vida, su calidad de vida, absolutamente todo en Vaya Par. Exactamente, amigos, los invitamos, bueno, primero que festejen por el Día del Padre y los invitamos al próximo viernes a que nos sigan, ya saben, denle like, compartan, nosotros estamos atentas a todas sus sugerencias. Gracias amigos por acompañarnos, esto fue Vaya Par. ¡Chao!